Yo empecé a notar que puedo tenerlo todo. Puedo tenerlo todo. Yo a los 18 años dejé La Plata y me vine a trabajar acá como modelo. Las aspiraciones me llegaron bastante tarde, después de los 30. Contar el tiempo para irme de Córdoba, en el sentido de que tenía muchas ganas de actuar. Me voy a trabajar a Nike y después a Under Armour y empiezo a manejar equipos de fútbol, o sea, toda la parte de fútbol, la parte de firmar los equipos de fútbol. Yo me hice un camino en la vida a base de esfuerzo y de trabajo y de perseverancia. No fue fácil para mí porque, bueno, tenía 3 chicos chiquitos, pero lo hice y lo disfruté siempre. Pero venir a la gran ciudad desde La Plata, aunque se parezca acá nomás, fue todo un desafío porque además yo trabajaba con el cuerpo y donde trabajaba en este trabajo, el valor estaba puesto en el cuerpo. Entonces para mí, que venía de otro tipo de valores, donde estaba puesto la capacidad en el estudio, para mí fue un shock muy fuerte entender que no importa cuánto te esforzaras. Cuando vos trabajás como modelo, lo es, o servís o no servís, digamos, en una parte por el envase. Y para mí eso no tenía que ver con lo que yo había aprendido. Tuve que vencer un montón de adversidades, pero lógicas, que le pasa a cualquiera, a un hombre o a una mujer. Yo no veo mucha diferencia en eso. Creo que está en la perseverancia, en las ganas de progresar, qué sé yo, o en el instinto, como que lo tengo que hacer, no sé qué va a pasar mañana, hoy tengo que hacer esto. Y para mí fue muy lindo después empezar a trabajar en fútbol como mujer y sentir que desde mi pequeño lugar, desde mi pequeño rol, también le estaba abriendo un espacio de conciencia a muchas otras mujeres de no solamente poder jugar al fútbol, sino que además puedes trabajar en fútbol y hablar de fútbol y entender el negocio del fútbol y estar sentado a la mesa con un montón de jugadores de fútbol o dueños de equipos. Esperar y pasarla bien, tuve una niñez muy linda en el campo, con mi familia, pero ya estar pensando en lo que de qué iba a trabajar o cómo iba a ser mi vida. Yo tenía decidido a los 6 años que me iba a vivir a Buenos Aires cuando terminé el colegio. Decidí, dije, no, yo quiero estudiar, a mí me gusta estudiar, de verdad me gusta mucho estudiar, así que estudié Derecho en la facultad acá en la UBA. Y el segundo choque, y este fue el que más me impactó, fue que todo el mundo cuando empecé a estudiar me decían, pero ¿para qué vas a estudiar? Si vos tenés una carrera, ¿para qué? No entendía qué era lo que me decían. Y bueno, desarrollé una carrera universitaria y me fue muy bien, pero no me fue nada natural. Entonces yo desde muy chiquita decidí que iba a tener las mismas posibilidades que cualquiera y ese fue un permiso que me di yo a mí misma. Y la verdad que fui muy fuerte en decir esto es lo que yo quiero hacer y estoy segura y a mí esto me da muchísimo placer. A veces cuando estaba muy cansada, porque empecé a trabajar cuando estaba embarazada de mi primer hijo, de Matías, y a veces cuando estaba muy cansada decía, en algún momento esto va a tener su recompensa. Y cuando faltaba poco para terminar el colegio fui con un proyecto a mis papás y les dije, bueno, conseguí esta agencia para trabajar ahí. Justo esta agencia tiene un convenio con una facultad, con la UP en ese momento, así que también tenía universidad gratis. Que obviamente estuvo dado primero por mi contexto familiar que me lo habilitó, que me lo permitió. Hubo un factor que fue bastante determinante en mi vida, que fueron los deportes. Los deportes son uno de esos pocos ámbitos donde el liderazgo femenino está aceptado y permitido y está hasta encouraged, ¿no? Está empujado. O sea, está muy bien que una mina quiera liderar en un campo de hockey. Entonces, creo que los deportes a mí me dieron eso, me dieron ese espacio de autoestima, de creer que yo podía liderar equipos en ese momento. Y bueno, mis papás siempre confiaron en mí, siempre me dieron mucha libertad. Y así fue, me fui, muchos no confiaban, amigas mías, que me iba a salir bien mi plan, pero bueno, por suerte hasta ahora me está saliendo bien. Y la creencia, por ejemplo, el tema de la autonomía económica. O sea, cuando yo era chica, pensar en tener una familia donde el hombre era el proveedor y la mujer podía tener un trabajo que complementara el ingreso del hombre, eso era lo natural. O sea, hoy
estoy en las antípodas, o sea, cuanto más gane yo, cuanto mejor sea el ingreso de la mujer, más saludable va a ser la pareja, más pareja va a ser la pareja, más libertades de vivir la vida que uno quiere vivir. Mi hermano me decía, suponete, cuando yo terminaba la temporada, que me juntaba con los documentos, ¿no? Con los cheques, él me decía, ¿vos sos consciente de lo que estás ganando? Me decía, es una torta. Te súper felicito, ¿sabes cuántas minas pueden hacer esto? Muy pocas. Yo sabía que eso era lo que quería hacer, de hecho me siento muy orgullosa de mi carrera, me siento muy orgullosa de haber estudiado para eso, del tiempo que le dediqué. La verdad que para mí fue una situación de mucho placer, pero también me fortaleció mucho a que cuando yo creo en algo y es lo que yo quiero hacer y es lo que me gusta, no me importa lo que me vayan a decir. Ya me lo dijeron y no tenían razón, tenía razón lo que yo sentía. Y después, a medida que fui creciendo, justamente por el movimiento en contra de los sesgos de género, ser mujer se puso de moda y empezó a haber un montón de espacios de discriminación positiva. Y yo creo que supe hacer uso en el buen sentido de esos espacios. Nunca me limitó el hecho de ser mujer por las cosas que quería. Siempre, por suerte, tuve muy en claro y sentí mucho la pasión de actuar. Entonces siempre me abracé eso y peleé por eso y fui consiguiendo hacer un camino, el camino que quise. Y me acompañaron un montón de hombres y mujeres a lo largo de este camino. No sé si la beca para irme a estudiar a Estados Unidos lo hubiese conseguido si no hubiese sido mujer. Obviamente estudié muchísimo, estudié más que mis compañeros hombres a veces y tenía notas excelentes en los exámenes. Pero había un cupo reservado a mujeres y yo entré dentro de ese cupo, ¿no? Incluso la búsqueda de las organizaciones por tener equipos más equilibrados hizo que yo pueda entrar a fútbol, a trabajar en Nike. O sea, hubo un montón de oportunidades que se me dieron por ser mujer. Pero esas oportunidades las pude ver yo. Porque como había oportunidades, había un montón de trabas y tuve que saber cómo equilibrar ambas cosas y apalancarme en las oportunidades y nada, y pelear contra las adversidades que no fueron pocas. Marcó mucho en el encuentro con esta diferencia de qué pasa cuando vos sos mujer, ¿no? Que yo escuchaba que eso no se le ocurría decírselo a otra persona. Y en esto también me generaba mucho, y me sigue generando, me duele mucho. Yo trabajo en tema de mujeres, trabajo por los derechos de las mujeres, trabajo por los derechos de niñas. Y lo que más me duele, y lo veo constantemente, es cuando el golpe viene de otra mujer, cuando la crítica viene de otra mujer. En Córdoba, suponete, yo tenía amigas que me decían, pero ¿cómo te vas? ¿Y los chicos? Tener una voz fuerte, tener una mirada fuerte de las cosas, tener una opinión, todavía en algunos estratos está bastante condenado. Con lo cual no es fácil, no es tan sencillo y hay que combatir esos sesgos de género que una propio trae incorporados, que se ve reflejado también en el juicio de muchísimas mujeres y se ve reflejado en las expectativas de muchísimos hombres. Y cortar con eso y ser diferente tiene un costo. Igual sigue estando puesto en un lado o en otro. Si vos estás haciendo las cosas bien o estás haciendo las cosas mal en virtud del sexo con el que naciste. Bueno, yo siempre digo esto de las dos pastillas que cambiaron la sociedad, ¿no? La pastilla anticonceptiva en los 60, que te daba autonomía de tu propio cuerpo, y el Viagra ahora, que revoluciona también la dinámica de las parejas. Hoy un hombre de 50, 60 años tiene la posibilidad de retomar una vida y una nueva familia, y esto es algo que no estamos pensando. ¿Y cómo nos afecta a las mujeres? Y sin embargo, las mujeres seguimos teniendo nuestro ciclo vital, nuestro ciclo fértil, nuestra menopausia, todo es igual. Con lo cual, depender económicamente de un hombre hoy, con un 60% de tasa de divorcio, no es un buen proyecto. Esto es un cliché, pero la primera creencia es crees que podés hacerlo, que es una opción. Yo creo que en Latinoamérica, incluso al día de hoy, muchas mujeres de 25 años no sienten que tener una carrera y una familia son opciones que conjuntas son viables. Primero tratar de conocerse uno y qué es lo que le gusta y ir por ese lado y no tenerle miedo al fracaso, obviamente. Como psicóloga de mujeres, lo que escucho es una gran frustración.
cuando una mujer de 50 años se sienta frente a mí y me dice, me arrepiento de haber dejado mi carrera a los 30, porque mi marido me podía mantener, en ese momento era un proyecto familiar, y hoy mi marido quiere tener otra vida, y no lo puedo culpar. Esto se da muchísimo, muchísimo. Lo que pasa es que se dice quizás puertas adentro de un consultorio, pero la frustración, el arrepentimiento de las mujeres por haber dejado todo, realmente es algo que ocurre. Entonces, mientras que los hombres viven vidas de y carrera, y deporte, y amigos, y familia, las mujeres vivimos vidas de o carrera, o familia, o amigos, o viajes por el mundo, o. Trabajé con las 3 panzas así, trabajé hasta último momento, siempre. No se me ocurría no trabajar, no pasaba por mi mente hacer eso. Y me daba placer haber pasado mi día haciendo algo fructífero. No importa lo que uno elija, ¿no? Mientras uno lo elija. Lo difícil es cuando lo que vos elegiste no está dentro de donde vos tenés que encajar, ¿no? De estas etiquetas que se supone que son para lo femenino o lo masculino. Y entonces ahí es donde empieza a hacer ruido. Si yo quiero hacer una cosa que está mal vista para el sexo con el que nací, ahí es donde se empiezan a generar las violencias principalmente, ¿no? En la medida que empecé a tener oportunidades, incluso laborales, de demostrar lo que yo podía hacer. Esas pequeñas demostraciones me iban dando la pauta de que podía, y así fueron creciendo mis aspiraciones y metiéndome progresando profesionalmente. Y la verdad que lo primero que tenemos que creer todas es que se puede tenerlo todo. Y que es una posibilidad y que está dada. Entonces creo que las organizaciones y la sociedad tienen que ayudar a que eso suceda. Porque hoy no estoy segura que sea tan fácil. Muchas mujeres pueden, pero terminan agotadas, ¿no? Tenés ahora mujeres agotadísimas haciendo malabares para lograr tener un equilibrio en su vida. Y creo que parte de ese cambio de que se puede tiene que ver con incorporar a los hombres en esta búsqueda de equilibrio y entender que ninguna mujer puede tener una carrera exitosa profesionalmente y además después llegar a su casa y hacerse cargo del 80% de las tareas del hogar. Susanita, en el sentido de que me encanta mi casa, me encantan mis chicos, me encantaba, los tuve a los 3 muy seguidos, ¿viste? Los bañaba a los 3, los entalcaba, los vestía, los sentaba a los 3 en la mesada y les daba de comer a los 3. Era como que me divertía eso. Nos cuesta pegar el salto, el desafío, de decir, bueno, si no tengo hasta el último curso hecho, no me mando, no lo hago. Entonces, bueno, eso sí es algo que... Por eso se habla del empoderamiento, ¿no? Yo me doy cuenta cuando una chica está empoderada, cuando hace algo que un año antes no hubiese hecho nunca. Y mi compromiso es total, es absoluto con esta causa. Creo que uno tiene que básicamente capacitarse y seguir sus instintos, seguir su motivación. No hay que darse por vencido enseguida. Yo creo que si vos tenés una meta, una idea y pensás que sos bueno en eso, tenés que luchar por eso, no darte por vencido. Obvio que es importante si la gente te apoya, es mucho más fácil, ¿no? Para tu autoestima, pero yo creo que casi todo, por no decir todo, se puede hacer si vos te lo propones. Me veo actuando hasta el último, siendo una mujer grande y disfrutando, obviamente, y trabajando de lo que me gusta. También madre, en algún momento lejano, pero sí. Me encanta ser mujer. Desde lo discursivo, desde lo que digo, desde cómo trato de articularlo, desde lo educativo, desde cómo trato de explicarle a la gente esto no es una movida feminista, esto es en pos de la igualdad social, que es casi un derecho humano,
hasta con mis gestos y con mis actos de yo voy a ser una mujer que, y esto va a sonar arrogante, puedo tenerlo todo. Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie.